al inicio de la pandemia del COVID-19 se hizo una regla migratoria que se llamaba el Título 42, habilitaba la expulsión de personas que cruzaban sin autorización la frontera de Estados Unidos para frenar todo esto del avance del COVID-19, del virus. Pero la ley el 42, algunas personas la quieren mantener, otras no la quieren mantener. Vamos a ver cómo estamos actualmente y cómo está afectando la migración actualmente. Conectamos con Julio Enríquez, abogado de Derechos Humanos y de Inmigración. Julio, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. El virus prácticamente ya está, o sea, está bajo control y ya no hay pandemia, según el presidente Joe Biden, ¿correcto? Esto es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el título 42? Bueno, hay una demanda presentada en Cortes Federales indicando que no hay una justificación para mantener una medida sanitaria que tiene como efecto que cercena los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo. No pueden ni siquiera pedir asilo, no pueden ni siquiera presentar su aplicación a través del título 42, simplemente son expulsados inmediatamente. Y de acuerdo con la demanda, no existe una justificación legal para esto. El juez estuvo de acuerdo con esta decisión y a partir del 21 de diciembre el título 42 no podrá ser implementado más. Okay. Se acabó el título 42. Entonces, ¿qué significa esto? Porque a la misma vez vi que el presidente Biden hace varias semanas atrás, hace un par de meses atrás, hizo unas declaraciones bien fuertes en la Casa Blanca donde él dijo que no veía correcto, por ejemplo, en el caso de los cubanos, ser regresados de nuevo a Cuba comunista. Sin embargo, vemos ahora que Estados Unidos está planificando comenzar a deportar a estos inmigrantes cubanos que cruzaron indocumentados desde México en estos vuelos de regreso a Cuba. Sí, en efecto, hubo un comentario con relación a no solo Cuba, sino también Nicaragua y Venezuela. Y infelizmente, en octubre empezaron a implementar el título 42 para los venezolanos, con quien no estaban implementando el título 42, y empezaron a regresar a los venezolanos hacia México. Eh, Esa medida sigue en pie, como todo el título 42, hasta el 21 de diciembre. Sin embargo, eh, pues las deportaciones van a continuar, pero no van a poder expulsarlos, por lo menos no en el marco del título 42. Uno quiere ser sensible, ¿no? Y tener empatía frente a hermanos inmigrantes que verdaderamente están huyendo de un comunismo o que tienen miedo de vivir en ciertas circunstancias perseguidos en sus países por su propio gobierno, en este caso en estas dictaduras. Hay que probar miedo creíble, correcto, y aparentemente estas personas no lograron probar eso. Pues para poder probar miedo creíble, la persona tiene que ser procesada. Entonces, hay eh, una imposibilidad siquiera de llegar a la fase del miedo creíble si el título 42 es implementado. El título 42 agarra a cualquier persona, independientemente de su situación, independientemente de cuánto miedo tenga esa persona de volver a su país, y la devuelve, la expulsa inmediatamente. No la consideran una deportación, la consideran una expulsión por razones sanitarias. Right, porque Eso y tenía sentido en ese entonces, ¿no? Hay una pandemia a nivel global, hay COVID, no puedes entrar a este país ni a ningún otro país, pero ya al haberse acabado la pandemia, ya el 42 ya no existe. no debe O sea, existir. nadie se puede emparar en eso, o no No debe pueden, existir, pues, claro. ya. Y aparte, lo que está diciendo el juez es que si bien tú estás tomando en cuenta un interés del Estado para proteger a los ciudadanos en relación a la pandemia, también tienes que tomar en cuenta los intereses y los derechos de las personas que están viniendo. Estos son Correcto. refugiados, estas son personas que tienen derechos y aparte Estados Unidos tiene obligaciones internacionales, tiene obligaciones locales y tiene reglas que no pueden simple y llanamente eliminar con el argumento de una situación sanitaria. Sobre todo en este punto, cuando ya pues estamos en una fase distinta de la pandemia y eh, no existe una justificación. Ahora, eh, pues siguen implementando el título 42 hasta el 21 de diciembre. Esta medida pudiéramos ver algunas situaciones, algunos cambios en el futuro con relación a apelaciones o con relación a tribunales superiores que puedan intervenir. Así que a lo mejor este no es el final de este
esta diatriba del título 42. ¿Qué pasa con los hermanos venezolanos, con los nicaragüenses de otros países que llegan a la frontera México-Estados Unidos actualmente entonces? Actualmente, Después de diciembre, ahora cuando se quite esto, ¿cuál es el proceso para cualquiera que llegue y que esté pidiendo entrar a Estados Unidos? después de que el título 42 deje de ser implementado y esperando que en efecto no haya un vuelco adicional procesal que haga o que permita que el título 42 se siga implementando, lo que va a ocurrir es lo que tradicionalmente ha ocurrido. Cuando las personas llegan a través de la frontera, son procesadas, hay un poco arbitrario el proceso porque no todo el mundo es procesado desde el punto de vista del miedo creíble. Un grupo importante de personas son procesadas para determinar si tienen miedo creíble, para solicitar asilo en los Estados Unidos. Si se considera que no tienen miedo creíble, pueden ser deportadas de manera expedita. Eh, Sin embargo, también hay un número muy importante de personas que nunca son procesadas por el miedo creíble, simplemente son liberadas al poco tiempo de cruzar la frontera y les permiten reunificarse con sus familiares o ir al lugar donde tienen planificado ir. No hay una eh, uniformidad en la forma en la que tratan a las personas una vez que cruzan la frontera y tampoco pareciera haber un criterio demasiado claro, ¿no? Parece bastante arbitrario quién termina siendo procesado por medio de miedo creíble y quién es liberado. Julio, estoy curioso, ¿cómo es este proceso? Porque, o sea, todo país tiene el derecho y el deber, ¿no?, de cuidar sus fronteras y su integridad y proteger también sus ciudadanos. Además, am, pero cuál es el proceso? Estados Unidos, mucha gente sabemos que en el pasado se ha aprovechado de la nobleza de Estados Unidos y hay personas malas en el mundo, terroristas, hay espías que pueden entrar. ¿Cómo hace y cómo es el proceso de Estados Unidos estudiar e investigar a estas personas para asegurarse que no estén dejando entrar enemigos al país? Claro. Pues todas y cada una de las personas que son detenidas en la frontera, independientemente de si son liberadas o no, son procesadas por inmigración. Ese proceso implica que tomen sus huellas, que tomen una foto y que hagan un chequeo de cada persona. Y este chequeo lo hacen con todas las bases de datos, la base de datos del FBI, la base de datos de Interpol, una serie de bases de datos de seguridad para determinar que esta no es una persona de interés para un organismo de seguridad. En el instante que una persona se determina que por cualquier motivo aparece en cualquiera de las bases de datos, esa persona no va a ser liberada, o por lo menos no inmediatamente. Y el proceso cambia para ese individuo, y eso también lo hemos visto en numerosas oportunidades, que alguien por cualquier motivo termina en una de estas listas, o por motivos adecuados, termina en una de estas listas y por lo tanto de pronto venían un grupo grande, todos terminan siendo liberados y esta persona termina siendo detenida en un centro de detención y el proceso para esa persona es completamente distinto. Regresando y para finalizar, regresando al tema del título 42, ¿qué pasará entonces? ¿O lo ven esto como una esperanza? Específicamente el caso de los venezolanos que están en tiendas de campaña ahí en la frontera, a las orillas del río Bravo en Ciudad Juárez, en México. Sí, la expectativa es que puedan poder cruzar, que vayan a poder cruzar la frontera y que les vayan a permitir entrar. Actualmente, cualquier venezolano que intente cruzar es expulsado y regresado a México inmediatamente. La expectativa es que después del 22 de diciembre puedan cruzar y les permitan mantenerse acá en los Estados Unidos y por supuesto van a estar en un proceso de deportación o en un proceso con migración, pero ese proceso les va a por lo menos dar la oportunidad de solicitar asilo y de presentar su caso. Él es Julio Henríquez, abogado de derechos humanos y de inmigración. Siempre bueno hablar contigo. Te puedes comunicar con él también en su website, J. Henríquez, con H, Henríquez, jhenriquezlaw.com. jhenriquezlaw.com. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Enrique. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo, te puedes dar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo suba un video. Es gratis.